Santa Teresa de Jesús se destacó por sus aportes sobre la oración y la vida contemplativa. En su libro titulado El Castillo Interior, o como a otros los conocemos, Las Moradas, narró detalladamente todo el proceso que experimenta el alma del creyente en la búsqueda de Dios. Un camino que se remonta hacia el interior del alma, que es el lugar donde el Señor desea habitar. De estos valiosos escritos, a continuación, nosotros dejamos este resumen. Santa Teresa de Jesús, también conocida como Santa Teresa de Ávila, ha sido siempre una figura muy destacada en la historia de la espiritualidad cristiana. Fue maestra en el arte de la oración, practicando lo que llamamos la unión mística con Dios y la búsqueda de la salvación. Uno de los aportes más significativos de Santa Teresa en relación con la oración fue la insistencia en la importancia de la oración contemplativa. Ella entendía la oración como un diálogo íntimo con Dios, una conversación del alma con su Creador. En la analogía del castillo, compuesto por 7 moradas, Santa Teresa enfáticamente dice que el castillo ha sido creado para que allí more el mismo Dios, que es Rey de todo el universo. Todo creyente debe reflexionar en el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y el mismo Señor, por amor, ha decidido habitar en nuestro interior, en la recámara del alma que hace alusión al castillo. Esto lo mencionan las Escrituras en varias ocasiones. Nos dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el verso 23. Quien guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Es necesario guardar los mandamientos y amar a Dios por sobre todas las cosas para que el Señor pueda habitar en nosotros. Un Dios que es 3 veces santo merece una morada pura, limpia e igualmente santa. El pecado que permitimos en el día a día contamina el interior y poco a poco va desfigurando en nosotros la semejanza con Dios. En este sentido, el pecado nos aleja de Dios y no nos permite entrar en comunión con Él. Viéndolo de esta manera, la meta de la vida cristiana consiste en volver a limpiar el interior, volver a purificar nuestra morada para que el Señor habite en ella y así podamos entrar en comunión con Él en nuestro interior. Y por este motivo los santos no se cansan de recordarnos que Dios está interesado primeramente en nuestra purificación interior. Esto incluye ser conscientes de nuestros pecados, confesarlos y apartarnos de nuestros pecados, ser vigilantes en nuestras mentes, recibir la medicina de la inmortalidad, que es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en esto va la salvación según nos expresa la Iglesia desde los primeros siglos. Es un proceso donde se sana el interior, donde el médico, que es Dios por excelencia, purifica los pecados más ocultos que enferman el alma y la llevan a la muerte. Pero en este proceso de purificación interior también estamos llamados a participar. Es un proceso activo, donde primero Dios va en busca del hombre, pero el hombre responde a ese llamado, yendo en busca de Dios en su interior, donde ha decidido el Señor habitar. La salvación entonces no es algo que se logra instantáneamente por una repetición de una oración. La salvación, según la fe que hemos recibido de los apóstoles, es un proceso de unión con Dios, donde cada día nos vamos pareciendo más a Cristo y vamos siendo regenerados al hombre nuevo que Dios quiere que seamos. Para Santa Teresa de Jesús, el castillo interior se compone de 7 moradas. Cada morada va a representar un nivel de profundidad en la vida espiritual y a la vez nos va a invitar a profundizar en cada morada, como en un proceso continuo y forzoso. También va a describir cómo el camino espiritual
es un viaje hacia el interior del castillo, hacia las moradas más profundas. Esto implica una progresión gradual en la vida espiritual, donde nosotros nos movemos de la superficie hacia lo más profundo del ser. Allí dentro del alma, donde según Santa Teresa y muchos otros santos, podemos encontrarnos con Dios. Cada morada del castillo está asociada con los propios desafíos y obstáculos espirituales que deben superarse. El objetivo final de este viaje espiritual es alcanzar la morada más interna, que representa en definitiva la unión mística con Dios. Primera morada. Cuando nos adentramos en nuestro interior y empezamos el proceso de transformación espiritual, en esta etapa inicial, la persona se encuentra en su interior con la maleza de las pasiones y el pecado que estorban en su caminar cristiano. Encuentra su morada habitada por bestias salvajes que representan las pasiones y los deseos mundanos. La primera morada interna que descubrimos viene acompañada de una necesidad de un despertar espiritual. El Espíritu Santo enciende en nuestro interior un primer deseo, una llama de necesidad de Dios. Esta primera morada está marcada por el deseo de buscar a Dios, pero está también marcada por la lucha tan fuerte al buscar la oración. Lo que podemos reflexionar es que quienes están avanzando hacia el castillo interior para encontrarse con Dios, en esta primera morada pueden experimentar apatía, desánimo y distracciones. Por eso quienes empiezan el camino hacia la unión mística con Dios no deben desfallecer, sino que en esta parte es muy importante perseverar. Avanzar de la primera morada a la segunda requiere absolutamente luchar en la oración con paciencia y, de ser necesario, incluso obligarse a orar. Los monjes incluso nos advierten de los ataques del demonio para quienes incursionan en el camino de la oración. Sutilmente, los enemigos del alma tratarán de alejarnos de la oración porque saben que es necesaria para nuestra salvación, y suelen ponernos pensamientos vanos justo en el momento en el que vamos a orar. Aparecen por nuestra mente las preocupaciones del día, etc., que de a poco tratarán que nuestra oración sea lo más corta e infructuosa posible. Nuestra respuesta ante esto debe ser ignorar esos pensamientos. Haré esto o aquello, pero después de orar, y no abandonaré la oración. De esta manera no permitiremos que logren su cometido. También vamos a notar un endurecimiento del corazón que puede ser producto de nuestros pecados, y costará concentrarse en la oración, por lo que es normal que en esta primera morada nos encontremos con una oración que es muy superficial, donde pareciera que solo el cuerpo participa, pero tal vez la mente y el corazón todavía están como adormecidos. A pesar de estas luchas, la primera morada representa un paso muy importante en el camino hacia la unión con Dios. Nuestra esperanza en esta primera morada, para no desfallecer, es confiar en que Dios recompensa a quienes lo buscan y perseveran en la oración, porque como nos dice el Evangelio, según San Mateo en el capítulo 7, en el verso 8, quien pide recibe, a quien busca halla, y a quien llama se le abre. En esta primera morada el Espíritu logra encender una primera llama, como habíamos dicho, y empieza nuestro trabajo en el avance hacia las siguientes moradas más profundas. Según la experiencia de los santos, en esta fase que es tan inicial de la unión con Dios, se pueden cometer dos errores. El primer error lo cometen quienes se ponen metas que son muy difíciles de alcanzar, y al ver que no las logran se desaniman
y abandonan la búsqueda de unión con Dios. Por ejemplo, quienes teniendo trabajo y familia se ponen como meta orar varias horas al día cuando ni siquiera han desarrollado el hábito de orar 5 minutos continuos por día. Este tipo de personas deberían recordar que una planta no da frutos de la noche a la mañana, es decir, deben desarrollar la virtud de la paciencia y de la perseverancia, aprender a perseverar y desarrollar hábitos espirituales. Cada uno debe empezar el camino de unión con Dios en la medida en que sus posibilidades reales se lo permitan. También a cada uno Dios le exigirá de una manera diferente. El segundo error lo cometen quienes piensan que la unión mística con Dios solo es cuestión de orar rutinariamente 5 o 10 minutos al levantarse y otro tanto al acostarse. Las personas solo pasan un poco de tiempo elevándose a Dios cuando completan su regla de oración y en otros momentos no recuerdan a Dios para nada. Luego pasan todo el día en el trabajo no atendiendo a Dios. Y finalmente por la noche vuelven a pensar que deben ponerse rápidamente en oración para completar la regla de oración de noche. En este caso, lo que sucede es que incluso si el Señor concede a una persona sentimientos espirituales en el momento de la oración de la mañana, son tantos los bullicios y los asuntos del día a lo largo que esto queda ahogado, y como resultado sucede que a menudo uno no tiene ganas de orar y no puede controlarse ni siquiera para ablandar un poco el corazón. En esta atmósfera la oración se desarrolla y madura muy mal. Y este problema debe ser corregido. Hay que asegurarse de que el alma no solo haga peticiones a Dios cuando está en oración, sino que durante todo el día, en la medida de lo posible, ascienda incesantemente a Dios y permanezca con Él. Si logramos ser constantes, pronto nos hallaremos un poco más en el interior de nuestra alma en la búsqueda de Dios y habremos pasado a la segunda morada del castillo. La segunda morada. Si el cristiano ha perseverado en los pequeños pasos que se propuso para la unión mística con Dios, empezará muy pronto a adquirir hábitos y disciplinas buenos. Para entrar a la segunda morada, los santos aconsejan lo siguiente: durante el transcurso del día, clamar a Dios más a menudo, aunque sea con algunas palabras jaculatorias, según las necesidades y el trabajo del día. Por ejemplo, al comenzar cualquier cosa, bendecir al Señor. Cuando termine alguna tarea, decir gloria a Dios, y no solo con los labios, sino con el sentimiento en el corazón. Si surgen pasiones, sálvame, Señor. Si la oscuridad de los pensamientos perturbadores surgen, clamar, saca mi alma de la prisión. Si el pecado se apodera de ti y te lleva a la desesperación, clamar como el publicano, ten misericordia de mí, que soy pecador. Hagan esto en cada circunstancia, o simplemente decir con frecuencia, Señor, ten piedad de mí, Santísima Madre de Dios, sálvame, Santo Ángel de la Guarda, protégeme, o palabras similares. Y al repetir estas oraciones con la mayor frecuencia posible, hay que hacer el esfuerzo por realizarlas de modo tal de que provengan del corazón, como si se exprimiera el corazón. La segunda morada involucra tener presente al Señor, como pueden ver, en todo momento. Lo reconfortante es que es una tarea dispuesta para todo el mundo sin importar la circunstancia. Es una disciplina que puede llevar tanto el monje como el laico, el soltero como el casado, el pobre como el rico, el desempleado como el que tiene un trabajo, el que tiene hijos como el que vive soltero, etc. La tarea que hay que hacer para avanzar por la segunda morada consiste en meditar en el Señor continuamente.
De esta manera muy pronto pasaremos de la oración activa de la primera morada, donde principalmente oramos solamente con los labios, a la oración mental. Este aumento de la frecuencia producirá el hábito de la conversación mental con Dios. En la segunda morada el alma ha empezado a establecer pequeños hábitos y se ha empezado a comprometer un poco más en la unión con Dios. Se empieza a despertar como una inquietud, un mayor celo por estar cerca del Señor. El alma comienza a superar las distracciones y tentaciones del mundo, y aunque todavía está lejos de la plena unión con Dios, siente un mayor deseo de buscarlo a través de la oración y de la contemplación. Se pueden experimentar momentos de consuelo espiritual y un sentido de la presencia de Dios, aunque estos pueden ser efímeros. Sin embargo, todavía hay que enfrentarse a distracciones y tentaciones que pueden alejarla del camino espiritual. Por eso Santa Teresa enfatiza en este punto la importancia de la perseverancia en la oración y la meditación para superar estas distracciones. Santa Teresa destaca la importancia de tener un director espiritual o consejero para guiar el alma a las siguientes moradas del castillo interior. Y esto es así porque la dirección espiritual puede ayudar a discernir las experiencias y desafíos espirituales que se encuentran en esta etapa. Lamentablemente, por las tentaciones del cuerpo y distracciones del mundo, la mayoría de las personas no logran pasar de esta segunda etapa y solo se quedan con el sentimentalismo del momento, algunas lágrimas que produjeron, algunas oraciones y buenos deseos que alcanzaron a experimentar. Y solo quien insiste en la búsqueda de Dios con mucha disciplina y esfuerzo logra avanzar a la tercera morada del castillo interior. Tercera morada. Cuando el Señor no solamente está en nuestros labios, sino también en nuestra mente, hemos empezado a andar por la tercera morada del castillo interior. El cristiano para este momento ya adquirió algunas virtudes y hábito de oración. En este punto sirve mencionar el consejo de otro santo a sus discípulos. Puedes elevar tu mente y tu corazón a Dios mientras caminas, mientras te sientas, mientras trabajas en la multitud o en la soledad. Su puerta está siempre abierta a diferencia de la del hombre. Siempre podemos decirle a Dios en nuestro corazón: Señor, ten piedad. En la tercera morada del alma continúa avanzando y se siente atraída hacia la vida de oración más profunda. Y es normal que empiece a buscar la soledad y el retiro para dedicarse a la comunicación con Dios y experimentar un creciente amor divino. El alma siente un fuerte deseo de soledad y de contemplación y busca los momentos de retiro y de silencio para profundizar en la relación con Dios y experimentar una comunicación más profunda. Santa Teresa va a describir esta etapa como la etapa donde el alma puede experimentar momentos de gracia y éxtasis místico. Estas experiencias son dones especiales venidos de Dios y pueden incluir visiones, locuciones, éxtasis y otros fenómenos espirituales. Sin embargo, la ayuda de una autoridad espiritual es muy importante para no caer en engaños o falsas visiones. También debemos ser cuidadosos porque la intención de unirnos a Dios se puede desviar a otra intención que sea la de solo querer experimentar esas sensaciones emocionales. Esta morada es muy delicada porque muchos se quedan en esas emociones del momento. Muchos también son engañados por el demonio, produciéndoles un orgullo espiritual, pensando que ya han alcanzado la perfección. Santa Teresa nos advierte repetidamente sobre la importancia de la humildad y de la vigilancia espiritual justamente en esta etapa. No cometan el error de pensar que esta morada solo es visitada por los monjes del desierto
o por los sacerdotes. La realidad es que todos los seres humanos estamos llamados a caminar por cada una de estas moradas del alma, porque todos fuimos llamados a la santidad, a la salvación y a la unión perfecta con Dios. Y uno se podría preguntar, pero ¿cómo es posible avanzar por esta morada siendo un laico, un padre de familia, una madre, con trabajo, viviendo en la ciudad, en medio del ruido, en medio de los afanes? Cuando el hombre se dispone en el corazón, Dios lo llena de la gracia necesaria para llegar a esta morada y seguir avanzando. Lo que hay que tener presente es que la vivencia se torna diferente tanto para el monje como para el laico y en general. Así, cada individuo se relaciona de una manera única con Dios. Por ejemplo, quienes tienen hijos son llenos de la gracia de Dios cuando los educan en el temor santo de Dios. Quienes trabajan experimentan la gracia cuando obran para bien ayudando a otras personas, cuando disponen de sus talentos para el servicio de la comunidad. Experimentan una relación genuina con Dios cuando son conscientes que todo lo que han recibido, lo han recibido por gracia. Y en fin, hay muchas formas de experimentar la comunión con Dios. De los monjes aprendemos que es posible hacer de nuestro hogar una celda de oración y hacer de nuestro trabajo un medio para unirnos con Dios. Cuarta morada. Santa Teresa en esta etapa nos dice que el alma se adentra en una contemplación más profunda. El amor y la devoción divina se intensifican. Esta unión se describe como un matrimonio espiritual en el que el alma y Dios están unidos en amor y comunión. Santa Teresa enfatiza que en esta etapa el alma experimenta una transformación interior radical. Sus deseos y anhelos se vuelven cada vez más conformes con la voluntad de Dios y su amor por Dios se profundiza más. De esta etapa en adelante, lo que más experimenta el alma son lágrimas. Lágrimas de amor por un deseo de Dios, pero también por el pecado interior. Lo que se espera naturalmente al acercarnos a la luz de Dios es que cada vez más queden expuestos nuestros pecados. Entonces, el alma del cristiano se empieza a entristecer y llora, porque sabe que esos pecados estorban su camino. En esta morada, el cristiano se vuelve más sensible a sus pecados, y las lágrimas derramadas por sus pecados terminan siendo su medio de purificación. Para este punto del camino, el individuo solo quiere más de Dios. Ha experimentado un poco del maná del cielo y vuelve al Señor por más. Asimismo, Santa Teresa resalta que en este momento se deberían adquirir responsabilidades hacia los demás, es decir, que es el momento donde habría que tener o tomar un compromiso más intenso, por ejemplo, con la parroquia o con las necesidades de la comunidad. Sin embargo, aunque el alma ha alcanzado un nivel de unión con Dios, todavía se requiere mucha perseverancia en la oración y en la contemplación. La vida de oración continua es esencial para mantener esta unión y crecer en la relación con Dios. En este punto de encuentro interior con Dios, los frutos externos son notorios. Hay dejadez del pecado para adentrarnos en el amor por Dios. Hay adquisición del fruto del Espíritu, es decir, amor, paz, paciencia, amabilidad, dominio propio. Todo eso empieza a ser visible. Nuevamente, es importante resaltar que el enfoque no son las visiones o los éxtasis, sino una unión tan cercana a Dios que nos hacemos uno con Dios. Quinta morada. En la quinta morada el alma siente un amor profundo y apasionado por Dios. Está dispuesta a soportar cualquier sufrimiento o prueba por amor a Dios y siente un deseo ardiente de servirle en todo momento.
Santa Teresa describe esta unión como un éxtasis de amor. Es una etapa donde el alma siente una conexión tan profunda con Dios que parece estar fuera de sí misma, por lo que el alma se prepara para recibir con agrado tanto los beneficios como las pruebas que proceden de Dios. Sexta morada. Según Santa Teresa, la sexta morada representa una etapa muy avanzada en el camino espiritual del alma. El alma experimenta una unión todavía más profunda y transformadora con Dios. Es una unión tan intensa que la persona se siente totalmente absorbida en la presencia divina. El amor de Dios llena cada aspecto de su ser y su amor por los demás se desborda de esta unión divina. Lo que expresa haber llegado a esta morada es la entrega completamente desinteresada por el bienestar de las demás personas. Es decir, el individuo completamente se abandona a la voluntad de Dios y ahora que ya ha podido experimentar nubladamente el amor de Dios, se entrega de lleno al amor hacia los demás. Séptima morada. La última morada representa la unión completa y perfecta con Dios. Aquí el alma se convierte en una con lo divino y vive en un estado de amor y comunión continua. La experiencia espiritual en esta morada es la culminación de la búsqueda espiritual. Allí se cumple con el anhelo de Cristo. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. En la séptima morada, el alma alcanza la unión mística completa con Dios. La unión es tan profunda que Santa Teresa la compara con el matrimonio espiritual en el que el alma y Dios están completamente fusionados en un amor divino. Sus deseos y su voluntad se funden completamente con la de Dios y la persona se convierte en instrumento perfecto de la voluntad divina. A este nivel de crecimiento espiritual estamos llamados todos. Esta es la verdad de la vida cristiana. Nuestro Señor nos enseñó a orar de la siguiente manera: tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento. Después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El aposento o la recámara de la que habla nuestro Señor Jesucristo es nuestro interior, es la morada que menciona Santa Teresa. La oración contemplativa no es un método que inventó Santa Teresa, sino que es un camino descubierto desde los primeros siglos del cristianismo y que busca cumplir el mandato de orar sin cesar e invocar el nombre del Señor en todo momento. Santa Teresa aprendió a recorrer este camino milenario y recogió todos los frutos espirituales que le permitieron alcanzar la salvación, y por esto se hace necesario que nosotros sigamos su ejemplo, conociendo cómo unirnos místicamente a Dios, porque también fuimos llamados a la santidad y a la vida eterna. Señor Jesucristo, te pedimos que por la intercesión de Santa Teresa de Jesús nos concedas la gracia de llegar en esta vida a la unión mística con vos. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros.